Ya estamos en Estudios Centrales con Hugo Rodríguez Almada, médico forense, grado 5 en Medicina Legal, escritor y autor, entre otros libros, investigaciones y artículos periodísticos, de Crónicas de un Forense, título del que se acaba de publicar una nueva edición ampliada de la editorial Sudamericana. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un gusto. Antes de ingresar en la historia del libro, Hugo, nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la labor del médico forense? Porque en el prólogo de esta edición ampliada de Crónicas de un Forense, vos estableces una preocupación primordial, y es que se confunda tu profesión con la de los personajes, por ejemplo, de series como CSI. Sí, algo de eso es una preocupación y casi una obsesión a esta altura, porque la repito mucho, en cuanto a que está muy establecida esa idea de la capacidad de los forenses de determinar con una exactitud y una precisión muy grande una cantidad de cosas que no es posible hacer. Y me preocupa porque eso es muy cómodo para el sistema, es decir, vamos a suponer que un fiscal tiene que imputar o que un juez tiene que decidir, y le es mucho más cómodo que haya una persona que diga: yo soy un científico y digo se murió a las 3:10, ¿no? Eso quita de la escena a una cantidad de gente y pone a otra, ¿no? Y además de ser cómodo para el sistema, es lindo para nosotros, porque de que nos otorga un cierto poder, un glamour, una cosa que es muy, de alguna manera gratificante sentir que uno tiene en sus manos, en su firma, esas cosas. Entonces, a mí lo que me preocupa es llevar a la medicina forense a su verdadero lugar, que es importantísimo y que puede aportar una cantidad de cosas, pero que casi nunca es con exactitud matemática, diría que nunca, y que generalmente es aproximarse a la verdad, ser uno de los elementos que determina una investigación, pero que tampoco es absoluto, porque supónganse que hay un fenómeno que se da así en el 95% de los casos, ¿no? Entonces yo digo, esto fue así y tengo el sostén bibliográfico y científico para decir el 95% de las veces las cosas son de esta manera, y por lo tanto eso ya estadísticamente permite afirmar que fue así. Bueno, y tengo una cámara que grabó el hecho y fue de otra manera, entonces lo que diga yo es irrelevante, porque acá estoy mostrándote cómo fue, ¿no? Y esas cosas ahora pasan con las cámaras, por decir ese ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que está bueno siempre que nosotros digamos que existe un margen de error, y sobre todo en los fenómenos biológicos, que nunca son perfectos, nunca son, o son perfectos, pero como cada persona esté distinta, claro, que se expresa de diferente manera, no es que no sean perfectos, terminan obedeciéndote a leyes de la física y de la química. Pero lo que pasa es que intervienen una cantidad de factores tan grandes que interactúan, muchos de ellos no los conocemos, que no sabemos interpretarlo bien. Entonces nos arrimamos. Pensaba también una frase que decís en el libro que tiene que ver con esto, me parece, no solo de las variantes que puede haber en cada organismo y demás, sino en el rol que tiene el forense. Decís, muchas veces se pregunta qué dice la autopsia, ¿no? Estamos acostumbrados a preguntar eso cuando en realidad habría que preguntar qué dice de repente el forense, ¿no? Es exactamente así. Incluso esa misma frase es el título de un libro de un profesor valenciano que yo aprecio mucho y que trabajo mucho con él hace 21 años, que es Fernando Verdú, que tiene un libro que se llama ¿Y qué dice el forense? Porque esa es la pregunta. Por en realidad la autopsia que no dice nada. La autopsia lo que es digamos, disecar un cuerpo, ¿no? Entonces hay un forense que interpreta lo que dice eso. Uh-huh. Entonces, el cuerpo muestra que lo que tiene que mostrar. Ahora, hay una persona que lo lee, y eso que va a depender de cuánto estudió esa persona, de cuánto trabajó esa persona en el caso, y de cuánta prudencia tuvo para escribir con precisión esos resultados, ¿no?
ellos en definitiva ven que hay una cantidad de variables que el pobre cuerpo no tiene nada que ver con los errores que podamos cometer luego en los estrados judiciales. Has planteado que que en los casos con los que se enfrenta un forense, lo más terrible no son las heridas, la descripción física, sino la historia humana. Ahora, ¿cómo humaniza el médico al cadáver con el que se encuentra? Bueno, ese es un preguntón, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas que juegan simultáneamente. Por un lado, nosotros tenemos que tener una distancia y una actitud profesional cuando trabajamos, ¿no? Que no podemos estar llorando por cada tragedia con la que enfrentamos, porque si no estaríamos deshidratados, ¿no? O sea, que tenemos que manejarlo, creo que la palabra es profesionalmente. Y es cierto, hay un acostumbramiento al contacto con los cadáveres, que no nos provoca, por lo menos de manera advertible, ningún efecto mayor que nos permita seguir trabajando. Lo que yo digo es que, más allá de lo que es la visión del cadáver desde el punto de vista físico, de unas lesiones que pueden ser horrorosas, lo que siempre hay es una historia terrible que terminó, que desencadenó un hecho violento, que determinó una muerte, o determinó una lesión, o determinó una agresión sexual, o lo que fuera, que eso termina impactando en nosotros. Seamos conscientes o no, necesariamente hay un proceso de acumulación de esa violencia, que excepto que seamos, no sé, unos psicopáticos espantosos, que nos encante eso, termina indudablemente impactando. Y por eso que está bueno manejarlo, digamos, primero que ser conscientes de eso, y segundo, buscar algunas estrategias para manejarlo. Que nosotros en la cátedra hace unos cuantos años inventamos algo que fue un proyecto que lo pudimos desarrollar parcialmente, por más que no tenemos un peso para hacerlo, hacemos una vaquita para poder hacer eso. Es un espacio de extensión universitaria que llamamos Medicina Forense, Arte y Psicoanálisis. Entonces tomamos un problema forense o un caso forense y lo examinamos a partir de la ciencia forense, pero también del psicoanálisis y también del arte, ¿no? Entonces, supónganse, nosotros los forenses todos los días tienen que determinar, o creemos que determinamos, si una muerte es suicidio, homicidio u accidente. ¿No? Fenómeno. Entonces, eso es lo de todos los días. Hay un casillerito que pone una cruz. ¿Cuál de las tres cosas fue? Entonces, un día nos enfrentamos con un cuento de Cortázar, que se llama No se culpe a nadie, en donde hay una muerte, que descrito perfectamente el proceso, y está complicado para saber si eso es suicidio, homicidio y accidente. Y efectivamente, no es siempre fácil de determinar, no por razones forenses, sino por razones de qué intención tuvo esa persona. Y bueno, y esto para los psicoanalistas es de todos los días, o sea... Y ahí llevan a ese espacio de extensión el intercambio, se discute algún caso. Claro, sí, pero con mucho, o muy volado, con mucho psicoanálisis, con mucho arte, esto una vez fue La Vela Puerca, nos tocó una canción, ¿no? Les digo, cosas de esas que se salen un poco... de la visión exclusiva de la ciencia forense, y que nos muestra una cosa que para mí también es algo que tenemos que ser conscientes, y es que hay algunos fenómenos que son complicados, que son, digamos, complicados en el sentido de complejos, de multidimensionales, y en el cual la ciencia capaz que no es la mejor manera de captarlo, y sino a veces es el arte. Juntamente en el libro yo empiezo con un relato que de un suicidio, y confieso que estudié durante bastante tiempo que los suicidios de niños y adolescentes en Uruguay, y con una psiquiatra, con una epidemióloga, lo publicamos, lo presentamos en todos lados, qué sé yo,
y me di cuenta que todo lo que creímos que descubrimos entraba en un verso de Viernes 3 AM de Charlie, que lo decía mucho mejor y más completo, ¿no? Que todos los cuadros y tortas que dibujamos para mostrar eso. Uno de los capítulos del libro, Hugo, se titula Autopsia de la pobreza y trata de un trabajo realizado en el 97 junto a la pediatra Ana María Ferrari y otros colegas sobre la muerte de los lactantes. ¿Cuáles fueron los hallazgos analizados en estos distintos casos? Y esto te lo preguntamos considerando que vos aclarás que el panorama era igual 10 años después. Sí, no, yo tuve que la preocupación desde el mismo día que empecé a trabajar en la cátedra de medicina legal, que fue en 1994, tuve la preocupación por la muerte súbita del lactante, ¿no? Y digo que fue ese día porque una de las pruebas que me pusieron fue elaborar un proyecto de investigación sobre ese tema, ¿no? Y el tribunal me dijo, bueno, hacelo ahora, ¿no? Entonces, eso básicamente es la muerte de los niños en forma aparentemente natural e inesperada antes de cumplir un año de vida, ¿no? Y entonces nosotros ahí tenemos una cantidad de bibliografía, especialmente de los países desarrollados, que enfocan sobre una parte de ese grupo que es lo que se llama el síndrome de muerte súbita del lactante, que es en el cual son las muertes en las cuales un estudio completo que incluye la autopsia macroscópica, microscópica, ir al lugar del hecho, examinar todo, la historia clínica, no hay ninguna pista y no sabemos de qué se murió. Pero hay otras muertes súbitas de los lactantes que cuando se investigan sí se sabe de qué se murieron, ¿no? Y en los países en desarrollo o subdesarrollados o pobres, ese pedazo de la torta es muy grande y obedece a muertes evitables. Que en una época capaz que fue que la diarrea, pero que hoy en día son las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar todas esas muertes en Montevideo, luego también en La Paz y en Las Piedras, pero inicialmente en Montevideo, y nos llevamos alguna sorpresa que no iba con lo que esperábamos. Una de ellas fue que los partes policiales, que es algo que nosotros a veces que despreciamos un poco como algo, como un documento un poco burdo, con unas expresiones que nos resultan curiosas, lo que no somos policías. Sí, la carga policial. Son muy estructurados, claro. Entonces que nos encontramos que el que se haya muerto era un oriental soltero de 3 meses, claro. ¿No? Dice, qué barbaridad, ¿no? Bueno, esos documentos nos dieron mucha información, ¿no? Por ejemplo, vimos que la mitad de los niños que se morían de esa forma en Montevideo se concentraba en 4 de las 24 seccionales policiales de Montevideo. Y se imaginan ustedes que no eran en Malvin y Positos, eran los barrios más pobres, ¿no? Es decir, que simplemente la geolocalización grosera por seccional policial determinaba eso que después yo llamé ahí en una pretensión más literaria la autopsia de la pobreza, en cuanto a que las víctimas de esas muertes no eran cualquiera, eran niños pobres, cuyo destino estaba determinado, básicamente, dicho groseramente, por nacer al norte de Avenida Italia y no al sur, ¿no? No era una característica innata de esas personas, que sino era una condicionante social clarísima, y que determinaba la vida de las personas, ¿no? Incluso llama la atención que desde el 97 hasta ahora, ¿no? Esto se haya no haya cambiado, tomando en cuenta esto que vos decís, que algunas son predecibles. Quizás es un porcentaje únicamente, pero no se ha podido mejorar esto, entonces. Sí, nosotros lo que yo sé que lo estudiamos 10 años más tarde y no se había modificado mucho, ¿no? Probablemente algunas cosas se hayan mejorado transitoriamente, pero hay una cuestión de pobreza estructural
que seguramente no se modificó, o se modificó un poco pero creció por otro lado, ¿no? Ahí ya a mí se me escapa, que no tengo que la capacidad de análisis estadístico y demográfico que yo con eso, pero los fallecimientos, sí, pese a que hicieron muchos esfuerzos, ¿no? Incluso empezaron a hacerse comités de mortalidad de todos los menores de 15 años. O sea que se analizó, Uruguay permite por su escala, por su tamaño, analizar ese tipo de cosas, y de años que yo estuve en los comités iniciales, todas las muertes que se analizaban por un grupo de pediatras muy expertos y legistas, en mi caso, y bueno, intento que se han hecho para abatir eso, ¿no? Y ya que estamos hablando de pobreza, Hugo, y más allá de la medicina legal y la medicina forense, ¿considerás que hay una medicina para ricos y una medicina para pobres? En el sentido asistencial, Sí. sin duda, sí, digamos, todas las cuestiones, que si bien el sistema integrado de salud de alguna manera generó un escenario para mejorar eso, y sin duda algunas cosas mejoraron también, indudablemente que las personas que tienen más recursos económicos, no solo en la salud, sino en el resto de las cosas, tienen más posibilidades. Sí, creo que sí. Y el sistema penal creo que también hay para pobres y para ricos, y creo que el 99% es para pobres. Bueno, eso claro, es algo que está de lo que están bastante cerca ahí, ¿no? También la pata legal y la pata forense. Hay en uno de estos tantos relatos que haces, uno es la 12ª vértebra torácica de Ramón Peré. Este es uno de los capítulos. Y recordás, al contar esta historia, no arrancás con un repaso, decís, bueno, tenemos 208 huesos, y ahí haces un relato de cada uno de los pequeños huesitos, de repente, de los dedos, del oído y demás, para hacer hincapié en que en este caso lo que se tenía era una 12ª vértebra, ¿no? En el caso de Ramón Peré. ¿Cómo se llega, o sea, qué se llega a partir de esa única pieza? Sí, ese fue un caso bastante singular dentro de la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado, y digo que fue bastante excepcional porque en nuestro trabajo la mayoría de los casos los hicimos con la metodología de la autopsia histórica, que es la aplicación del método médico legal y de la ciencia forense a casos en los cuales no se tuvo contacto con el cadáver ni con sus restos. Sí, claro, después te vamos a preguntar por otro caso. Ahí está, que en base a documentos y eso, uno puede concluir algunas cosas, en algunos casos un montón, en otras poquito. El de Ramón Peré existía la posibilidad de la exhumación, porque estaban conservadas en una urna sus restos esqueléticos. Entonces eso fue todo objeto de un estudio judicial. Hubo un primer estudio de los forenses de la sede, digamos, que determinaron con toda certeza que se trataba de un homicidio. Y esto es básicamente porque había dos versiones. Una fue que nadie dudaba que Ramón Peré había muerto por la bala de un militar que le disparó, pero la versión del militar era que él le disparó repeliendo un ataque de Ramón Peré, frente a frente, ¿no? Entonces, y los denunciantes decían que él había salido disparando cuando vio que era un vehículo con militares y que le dispararon por la espalda. Entonces, la dirección del disparo era absolutamente concluyente. Entonces, hubo un primer informe que aseguró con toda seguridad que había sido de frente. Luego los militares contrataron sus expertos que dijeron un informe algo ambiguo, que decía que algunos elementos se orientaban a que era de adelante, pero que no se podía afirmar nada. Entonces se nombró una junta médica por el Poder Judicial, que integramos con la doctora Beatriz Valvera y el doctor Luis Cayabet, que para analizar ese esqueleto, y concluimos con un alto grado de certeza que
que es poco común en la medicina forense, pero que cuando se estudian traumas óseos permite llegar a conclusiones bastante sólidas. Y esto es porque ahí se ve casi una física pura, digamos. Un proyectil que impacta en un órgano sólido, eso deja unas lesiones que tienen una cierta forma. Y esa forma indica la dirección, ¿no? No solo en el cráneo, sino en otros huesos se genera, una vértebra, claro, que se genera una especie de cono, en el cual el vértice señala la entrada y la base señala la salida. Y esta vértebra que se encontró, que era la 12ª, que fue en donde entró la bala, que tenía un trayecto que era de una forma cónica clarísima, que mostraba que había entrado por la espalda, que había salido por la parte anterior, y que además en la salida del cuerpo de la vértebra había fracturas radiadas, que es otro signo que acompaña ese cono. O sea que era casi una foto de cómo fue disparado ese. Bueno, y a partir de ese resultado, que a nuestro juicio, que no era ambiguo, como generalmente, como suele ser, sino que pudo ser bastante categórico, se concluyó con la imputación y con la condena de la persona que disparó, de que ya cumplió su pena y salió en libertad, y fue como siempre. Ahora sí, yendo a otros temas que ocurrieron justamente en dictadura, ¿no? Estuviste en el caso de Aldo Chiquito Perrini, que fue asesinado el 3 de marzo del 74 en el cuartel de Colonia, y en este caso se hizo una autopsia histórica, ¿no? ¿De qué se trata esa técnica que utilizaron? Esa técnica fue una técnica que describimos en Uruguay y en conjunto, que la dimos a conocer en conjunto con la Universidad de Valencia, que básicamente es aplicar la ciencia forense a un caso en el que no tuvimos el cadáver. Me explico, dirán, pero entonces... Algo que nos cuesta pensar también, claro, desde afuera, porque para nosotros el forense, ¿no?, tiene el cadáver adelante. Exacto. No estamos inventando, es así. Nosotros, el forense, observa directamente un cuerpo y ve un signo, ¿no? Entonces dice, miren, este cadáver tiene un orificio de entrada de bala que está rodeado por un tatuaje bien denso. Eso significa que eso es una herida de entrada disparado de bastante cerca. Uh-huh. ¿Cuánto? Y bueno, y depende de la bala y de la pólvora y del revólver, pero bastante cerca. ¿Por qué? Porque no permitió que la pólvora se dispersara y generó un halo negro alrededor, ¿no? Yo lo estoy viendo. Ahora, yo puedo no verlo y decir, viene un testigo, te dice, yo vi el cadáver y tenía un orificio con esas características. Entonces, yo lo que digo es, yo no sé de que si tenía eso. Si es como el testigo dice, eso fue de cerca. Pero de repente tengo documentos en ese sentido, ¿no? Entonces viene un denunciante y dice, yo vi cuando le dispararon y estaba cerquita. Bueno, es un testigo. Yo puedo afirmar, bueno, si es como dice será así, pero yo no sé porque pasaron 40 años. Yo ya aprendí que la memoria se modifica, que la memoria no es una foto, que es una construcción y que por lo tanto va cambiando. Entonces yo estoy convencido que vi eso, pero está influido por muchísimas cosas. Entonces, bueno, este señor cree que está cerca, pero yo no puedo afirmar que eso fue así. Y además es el denunciante, o es un testigo que aportó el denunciante. Yo ya sé que va a llevar agua para su molino, ¿no? Entonces no lo descarto, porque yo no digo que mienta, digo que tiene un valor X. Ahora, si tengo un documento oficial del Estado que dice, tenía un orificio de bala con un tatuaje denso hasta alrededor, yo digo, bueno, si es como, en este caso, el expediente militar dice, esto fue así. Y para un fiscal, además que el expediente militar dice, es un documento público, hace fe por sí mismo, arrancó pelito y fue así. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno,
esto fue de tal manera. Entonces, a Perrini yo no lo vi, porque lo mataron, yo tenía 15 años, ¿no? No vi el cadáver, no vi ningún hueso. Vi una autopsia que hizo el forense militar, al que derivaron el cadáver desde el cuartel de Colonia, que dice que Perrini tenía estas lesiones en todo el cuerpo, estas lesiones contusas en todo el cuerpo, pero además tenía hematomas en el epigastrio, en el hipogastrio. El hipogastrio, básicamente, por se ubiquen, los que no sepan, entre el ombligo y el pubis, ¿no? Seguramente el 90% no sabíamos. No, Claro. Y en las bolsas, en los testículos, digamos, en el escroto, todo un gran hematoma. Entonces, yo no sé de que si lo tenía así. Yo sé que las lesiones contusas en el abdomen, cuando son aplicados en una zona en la que no hay por debajo hueso, no producen equimos y hematomas, excepto que sean de una violencia descomunal. ¿No? Y sé que sé por los libros y sé por experiencia que los traumatismos testiculares duelen horrible. Entonces tengo 10 testigos que dicen que lo molieron a patadas porque fue a defender a 2 presas que estaban siendo violadas y que le pegaron estando maniatado y encapuchado o vendado, y que le pegaban en el abdomen, golpes de puño y puntapiés. Y tengo un forense militar que dice que tenía esas lesiones, que son inusuales porque suponen un grado de violencia extremo. Entonces yo concluyo que las lesiones que describió el forense militar se corresponden perfectamente con las denuncias de que fue golpeado de esa manera. Claro, que implica contrastar varios documentos, porque en otros casos las documentos autopsias... militares, además. Sí, claro, pero en algunos casos las autopsias militares justamente no se correspondían con lo que pasó. En muchos casos no, y en algunos describen, como en perfectamente las lesiones y concluyen, no sé, gripe. Claro. ¿No? Pero permite, a través de las lesiones, reconstruir eso igual, o sea, reinterpretar, resignificar esas lesiones. Si además de eso... Digamos, se pisan el palito en ese caso. Sí, yo no sé con qué intenciones pudieron haberlo hecho. ¿No? La verdad es que no lo sé. Porque podrían haber puesto sin lesiones. Claro. Pero en ese caso la describieron. En otro caso, como el de Ramón Peré, describen que hicieron una autopsia que nosotros ponemos que es imposible que se haya hecho. Que pues las costillas no estaban cortadas, y por lo tanto, ¿cómo pudo ver el corazón y los pulmones? No, era imposible. Pero en este caso sí. Y si además de eso tengo testigos que dicen que lo sometían a submarino, y el informe militar del estudio microscópico de los pulmones muestra hallazgos de agresión pulmonar y de sangrados, y todo eso, digo, y además lo hicieron desde el submarino, ¿no? Entonces, yo no vi el cadáver, pero digo que de los documentos militares surge claramente eso. Incluso en la audiencia, que fue una audiencia muy prolongada, con las defensas, por supuesto, de los militares, como corresponde en el Estado de Derecho, y la posibilidad de repreguntarnos a fondo todo, a nosotros se nos preguntaba ¿de qué se murió? Que por el submarino, esto por los golpes. Y nosotros les dijimos que no sabíamos, que las dos eran causas eficientes de muerte, y que no sabíamos si era un multigolpeado que le habían llevado hasta el submarino o una persona que había sido sometida hasta el submarino y que lo mataron a golpes. Nos inclinamos un poquito más por esta última, pero finita, ¿no? Que fue un muerto en la tortura, que quedó plenamente acreditado. ¿Y eso con qué resultado judicial terminó? Bueno, que terminó con el procesamiento y la condena de las personas que habían sobrevivido, y terminó además una cosa que bastante trágica, como fue el suicidio del militar imputado en el momento en el que se le fue a su casa hasta comunicar la resolución judicial. Barneix. Sí,
el general Esteban Rey, que fue un hecho que a mí personalmente me impactó mucho. Y que lo relato en parte porque era como que la violencia y la muerte 40 años más tarde seguía tan gambante. Estamos hablando con Hugo Rodríguez Almada, autor del libro Crónicas de un forense, título que se acaba de publicar en una nueva edición ampliada de la editorial Sudamericana. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, y nos estaremos viendo. Seguiremos con nuevos capítulos. Ahí está. Antes de cerrar, ¿dónde pueden conseguir el libro? En su librería de confianza. No tengo idea cómo es la distribución, pero creo que es bastante buena y yo mismo lo he visto. Muy bien. Muchas gracias. Presentó Asociación Española, 170 años.